A los pacientes con cánceres de la sangre tales como leucemia, linfoma o mieloma múltiple, les pueden ser recomendado por su médico someterse a un trasplante de células madre de médula ósea. Hay diferentes tipos de trasplantes de células madre que también son conocidos como trasplantes de sangre y médula ósea, pero todos implican la infusión de células madre hematopoyéticas, un tipo de célula que se encuentra en la médula ósea que tiene la capacidad de madurar y formar células de sangre sanas. Dependiendo de su tipo de cáncer, su médico puede utilizar sus propias células madre, cuidadosamente recolectadas y almacenadas hasta que estén listas para el trasplante, llamado un trasplante autólogo. O bien, se pueden usar las células madre recolectadas de un donante, llamado un trasplante alogénico. El donante puede ser un familiar o alguien que no sea de su familia, pero en todos los casos van a ser elegidos cuidadosamente para asegurar una buena compatibilidad y disminuir las complicaciones. Antes de su trasplante, puede recibir radioterapia y/o quimioterapia para atacar las células cancerosas en la sangre en su cuerpo y preparar su cuerpo para aceptar las nuevas células madre saludables. ¿Qué ocurre durante un trasplante de células madre? Una infusión de células madre es similar a una transfusión de sangre y conforme se introducen las células madre en el torrente sanguíneo, migran de manera natural hacia la médula ósea. Veámoslo más de cerca. En su cuerpo hay muchos tipos de células sanguíneas. Las células madre son células inmaduras que tienen la capacidad de convertirse en diferentes tipos de células sanguíneas. En la médula ósea, las células madre se replican y convierten en diferentes tipos de células sanguíneas, en glóbulos rojos que transportan oxígeno por todo el cuerpo, en plaquetas que ayudan a su sangre a coagularse cuando uno sangra, y en células blancas de la sangre para ayudar a su cuerpo a combatir infecciones. Después de su trasplante de células madre, permanecerá en observación durante unas pocas semanas, mientras que el equipo de trasplante de Sarah Cannon a diario supervisa el recuento de células sanguíneas y le protege contra infecciones. Con el tiempo, las células madre trasplantadas se multiplican y producen suficientes células de la sangre para crear un sistema inmunológico saludable. Usted verá a su equipo de atención con frecuencia para asegurarse de que sus niveles en sangre se mantienen saludables y de que todo salga bien. Los trasplantes de células madre requieren un equipo dedicado de experimentados profesionales de la salud. En Sarah Cannon, el equipo está formado por su médico de trasplante, médicos de consulta, enfermeras, coordinador de trasplante de médula ósea, farmacéutico, técnicos de laboratorio, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales que le darán compañía en cada paso del trasplante de células madre. La red de trasplante y terapia celular Sarah Cannon es una de las redes más grandes del mundo que ofrece trasplantes de células madre. Nuestro equipo de expertos dedicados al cáncer le proporcionan guía en cada paso del camino, desde la preparación previa al trasplante, durante el proceso de trasplante y en su supervivencia. Para más información, visite sarahcannon.com.